que somos hoy mucho deporte. De golpe, hoy, mucho analistas deportivos. Porque, bueno, tiene un poco que ver con lo que vamos a hacer el día de hoy, que hoy la producción trajo una propuesta muy interesante. Sí. La idea es que desglosemos algunos conceptos mirando spots publicitarios, porque, bueno, qué mejor cosa que representan los mundiales que las publicidades icónicas, que creo que todos los mundiales siempre hay publicidades, por lo menos acá en Argentina siempre tenemos alguna que nos queda dando vueltas en la cabeza. Y esta cuestión también un poco confusa, conflictiva, que un poco lo veíamos ayer, lo charlamos un poquito por encima, pero Sí. esta situación en la que cómo se vive los mundiales, el fútbol, y lo que pasa en cada país que es sede del mundial, ¿no es cierto? En donde la FIFA, como gran institución que representa el deporte o este mundial, se encarga, ¿no es cierto?, de llevar la infraestructura, de llevar, bueno, todo lo que conlleva organizar un mundial en un país, así. ¿no es cierto? Sí, no, y que de alguna forma es este mes que tenemos ahora mismo que estamos viviendo, es una fábrica de emociones, una fábrica de felicidad para mucha gente que por ahí también la está pasando mal en su vida. Y al mismo tiempo, para que vean lo contradictorio que es, como al mismo tiempo este tipo de eventos también esconden cosas atrás que no son tan positivas. No nos vamos a poner sordios igual. Por favor, les pido que para arriba el tema, hay que reírse. Es interesante porque vamos a ver cómo están pasando todas estas cosas y al mismo tiempo pasan otras. Sordideces ni ponernos turbios, porque si bien el tema por ahí es complejo, no quiere decir que nos podamos reír de la FIFA. Ay, chicos, encima las publicidades, por favor. Yo creo que la mejor parte va a ser ver estos. Yo tengo que arrancamos. Tengo que admitir que me emocioné con unos cuantos. Podemos ir con el primero, Pitu Sosa. Vamos. Vamos a ver un pedacito y yo les voy contando lo que pasa en el desarrollo. Este me hizo llorar un poquito. Se ponía sentimental. Bendito sea el mundial con que soñamos. Bendito cada nombre que ha sido designado. Benditos los pibes que siempre sacamos. El peso de la historia, el Bien. respeto ganado. Lo podemos ir viendo, pero no escuchando un poco para como no perder el hilo de lo que estamos viendo. Ya vemos que empieza con un tono dramático. Toda la publicidad está relatada como en forma de poesía, como en prosa, por así decirlo. Estamos acá hablando del spot publicitario de 2006, Mundial 2006. Esto en este caso fue en... Alemania. En Alemania, perdón chicos. Este fue en Alemania 2006, en donde vemos acá algunas imágenes que llevan a que nos conmovamos. Vemos siempre esta imagen de... el título del spot se llama, ya les digo, Benditos y Malditos, porque en todo el spot publicitario va a estar jugando con esta idea de benditos y remite, por ejemplo, cuando dice benditos a... por ejemplo, lo que tiene que ver con el orgullo, el potrero, la camiseta, las cábalas, el amor por la selección. Sí. Vemos imágenes como muy dramáticas. Y cuando habla de malditos, también todo como un juego de poesías, habla de los temores, los arbitrajes injustos. Incluso van mostrando momentos icónicos de momentos anteriores de otros mundiales que la Argentina ya había vivido, donde quedamos eliminados, momentos como... Ay, vos decís casi, ¿no? Un juego de héroes y villanos, de alguna forma, sí, ¿no? De lo bueno y lo malo que hay en... Que vemos conceptos que se repiten mucho en general cuando se habla de mundial, en general en el mundo, y especialmente en Argentina, ¿no? Pero también, bueno, entender qué es lo que estaba pasando en Alemania, ¿no es cierto? En ese momento, en ese país, ¿no? Porque venimos de, bueno, Alemania. ¿Qué pensamos cuando hablamos de Alemania? Obviamente, un contexto, un país que siempre va a tener de heredera su historia lo que fue la Segunda Guerra Mundial, lo que fue el nazismo, lo que fue Hitler, ¿no es cierto? Y cómo por mucho tiempo en ese país no se podía vivir el nacionalismo, el decir, como acá vos decís, Argentina Mundial, tenés banderas por todos lados, tenés escarapelas, tenés los locales comerciales, todo con cosas alusivas al país. En cambio allá, el ser extremadamente nacionalista era mal visto, era como muy asociado a lo que fue el nazismo en ese momento, entonces era peyorativo, era visto como con una carga negativa, ¿no? Y ahí tenemos al país que fue sede en ese año, ¿no es cierto?, recibiendo a multitudes de todo el mundo yendo a apreciar o a celebrar, si se quiere, también lo que es el fútbol, ¿no? Entonces como que conviven estas dos cuestiones, ¿no? Claro. El jolgorio, la celebración, la felicidad del Mundial de Fútbol, que a todos nos traen esa alegría, pero a la vez también como esa carga que vos decís, ok, en el país pasaron todas estas cosas
Y bueno, ahí aparece la FIFA, ¿no es cierto? Como esta institución que viene esperanzador. a traerte toda esta infraestructura y este lugar, ¿no? Mostrar ese nacionalismo de puertas para afuera, Claro. y también servir de excusa para romper con esto que estabas hablando vos de qué tan mal visto, qué tan bien visto era mostrarse tan nacionalista en este caso. Sí, totalmente. Y aparece un poco también este concepto, si se quiere, lo hablamos un poquito, pero este sport washing, si se quiere, que alude justamente a como a la limpieza de imagen, si se quiere, que el deporte o instituciones más que nada, o el gobierno, utiliza a través de los mundiales para limpiar, si se quiere, la imagen de un país. En este caso lo podemos ver ahora a lo largo de los países que fueron sedes mundiales, en donde por ahí atravesaban contextos controversiales o complicados, y bueno, venía el mundial y era como toda alegría, todo Claro, felicidad, Alemania ¿no? también estaba pasando por desigualdades económicas, salarios muy bajos, crisis más allá del nacionalismo que ellos sufrían en ese momento, ¿no? Porque venían de una historia muy complicada. Pero ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿por qué estamos haciendo esos planteos y por qué empezamos de esta manera? Quizás traemos a la mesa al fútbol como una religión y a estas cuestiones contradictorias como la vida misma que van pasando, y vamos a hablar también de la FIFA como una entidad, en este caso podría ser la Iglesia, que mete mano, ¿no?, en estos países. Y acá muy bien lo explica Juli, como esto de estábamos pasando por todo esto y viene el mundial, agarra la FIFA y dice, bueno, chicos, como que ustedes van a hacer el mundial, Sí. van a ser sede este año, vean las cosas que hacen. Entonces ahí empezamos a ver varias aristas, ¿no? Primero que nada, el rol de la FIFA como un actor, podríamos decir, como vamos a empezar a debatir un poco eso, ¿no? De cómo la FIFA elige a las sedes, desde qué lugar, con qué prestigio, todo lo que eso conlleva también. Entonces me parece muy clave esto de decir, bueno, hay una contracara exactamente en lo que pasaba en Alemania del 2010 con el spot, que por ahí los spots están funcionando por ahí para hacer esa unión del fútbol como una religión, de decir tipo, todos los spots que vamos a ver ahora contemplan por ahí las mismas lógicas, son todos emocionantes, de unión, y ahí se ve muy bien Sí. esto de los héroes, ¿no? Totalmente. Y Incluso- a contraparte, como bien lo explicabas vos, esto de, bueno, en Rusia en Alemania estaba pasando esto, digamos. Sí. Entonces tenemos como emociones muy fuertes de un lado, emociones muy fuertes del otro, pero que juntas colisionan. Sí, totalmente, digo, es como el lado B, si se quiere, de los mundiales, ¿no? Lo que por ahí a lo que no se le presta tanta atención, ¿no? Pero podemos pasar al siguiente spot publicitario, así vemos un poquito. Esto acá teníamos el del mundial. Al primero de Sudáfrica 2010. el así, siguiente- para sí. que Sí. pueda corroborar bien cuál es el que sigue. Totalmente, acá tenemos Sudáfrica 2010. Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. ¿Me escuchan, argentinos? Sí. Sí, soy yo. Falta poco y quería decirles algo. Fui yo el del palo en el último minuto Bueno, contra acá Holanda. estamos viendo en el un poco este no sé si se acuerdan, yo lo tengo me quedó muy marcado cuando lo vi en la televisión, cuando lo escucho lo recuerdo. Vemos básicamente cómo acá se juega directamente con el rol de Dios, ¿no es cierto? Sí. Y la religiosidad, si se quiere, detrás de todo lo que es la cultura del fútbol, ¿no? Lo religioso. Nos habla Dios y hace como, a lo largo de este spot lo que van a ver es cómo Dios, entre comillas, va diferenciando cosas en donde dice, sí, tal vez en este momento yo influí un poco para que esto pase, y la mano de Dios hace alusiones, ¿no es cierto?, a momentos icónicos del Mundial Argentina, pero después empieza a diferenciar, dice, pero esto, yo no corrí estos 10 kilómetros para meter este gol, yo no hice tal cosa, ¿entendés? Empezando a diferenciar como esta cuestión de lo religioso, si se quiere, y lo físico, lo humano, los jugadores, el esfuerzo que todos estos jugadores tuvieron para llegar adelante y, bueno, lograr. Es el flechazo directo a la persona, literalmente, o sea, jugando en este rol de Dios. Sí. Y la verdad que, bueno, yo lo estuve viendo ahora, no lo conocía. Y la verdad que me llamó mucho la atención. Me apela mucho directamente al corazón de la persona, del futbolero en este caso. Y la verdad que está bueno. Incluso en un momento, fíjense, en comparación también con el anterior, hablan de benditos. Cuando vos escuchás, hasta parece que un poco estás escuchando un rezo. Hay una frase que está dentro de este spot que dice: recen, pidan, prometan, amen estos colores por sobre todas las cosas. ¿Ven? Como este juego de palabras que también alude a la oración, a lo religioso, la pasión, como mezclando estas dos cosas, ¿no? Y bueno, estamos hablando de Sudáfrica 2010. Creo que este debe ser uno de los ejemplos un poco más
representativo, si se quiere, de esta contracara de cuando un país es sede, fiesta, celebración, pero bueno, estamos hablando de una... primero que fue muy representativo porque fue la primera vez que se realizó un mundial en África, o sea que ya de por sí era algo histórico, si se quiere, que se haya elegido ese lugar como sede. Pero bueno, tenemos un contexto bastante complicado en donde básicamente ya era considerado Sudáfrica como uno de los países en donde más desigualdades habían. Básicamente también, bueno, uno de los temas que más preocupaba, nos sigue preocupando, en realidad sigue siendo preocupación en Sudáfrica, es que hay una de las tasas más altas de personas que están transitando hoy en día VIH, que bueno, era un problema de salud pública que en ese momento era sumamente complicado, aún en día sigue siendo hoy en día sí, una me acuerdo preocupación. de los medios por ahí, como que pasa por ahí lo mismo con Brasil, que lo vamos a ver después, Sí. también esto de demonizar a un país por lo que es, ¿no? Esta cuestión de la inseguridad, de qué va a pasar si van los turistas y pasan estas cosas. El tema del VIH también fue muy cuestionado porque era una epidemia que parece estar viviendo en ese lugar, entonces los medios por ahí, ¿no? Exacerbando todo. Y otra vez vemos la misma situación, ¿no? La FIFA metió como, bueno, es raro que por ahí era el primer mundial en África, y muy cuestionado por estas realidades, ¿no? Lo mismo que pasaba en Alemania en ese momento, quizás no con el nacionalismo, pero sí con desigualdades, con salarios bajos, como nada muy lejano a lo que estamos viviendo ahora, digamos. Totalmente. Entonces hay una similitud por ahí o una línea, por así decirlo, para unir puntos de hay que estar como en esa situación festejando. Porque a ver, esto, y por ahí volvemos a repetirlo, lo que vos bien decías del mundial y cómo se prestaba este paralelismo con justamente la religión, esto de recen, amen, respeten, ¿entendés? Como todo muy letrado en un sentimiento, porque por ahí la religión, que en este caso por ahí lo estamos poniendo al fútbol, se trata de sentimientos, de fe. Y la fe se siente. Sí. Muy Sí. a raíz de lo que es después esto de, bueno, estoy celebrando esto y siento que la FIFA y el fútbol iluminan esas realidades de forma distinta, por así se quiere. Porque después, vos podés decir, sí, no, que el mundial tapa todo, que no sé qué, es lo que siempre escuchamos. Y por ahí decís, bueno, pero no sé si es tan así también. Por ahí lo ilumina distinto y decís, a ver, tipo, me está pasando esto en mi país, pero a la vez hay historias del fútbol que realmente conmueven. Ujú. Para mí son dos cosas, porque por un lado puede verse, ok, que se celebre un mundial en determinados lugares, para mí por un lado permiten que se visibilicen muchísimas cosas porque vas a tener a medios internacionales, muchos turistas, gente que un poco va a mostrar también esa parte que es la parte como no popular, si se quiere, y que en ese sentido sí siento que permite que esas cosas se vean. Pero por otro lado, también es cierto que cuando hay mundial, cuando hay fiesta, cuando hay celebración, también representa, si se quiere, un escape para las personas, un Sí, lugar en el que totalmente. también encontramos un poco de regocijo, si se quiere, ¿no? No, y más viniendo en este caso concreto, que hablamos de África, hablamos de un continente que por lo general históricamente siempre ha sido bastante hostigado en este caso, también es eso, un escaparate perfecto para mostrar que dentro de la pobreza que pueda llegar a haber, hay estos destellos de podemos organizar un mundial, sea con la FIFA o sea el evento que fuere. Y que puede ser eso, puede ser la primer fichita de dominó para que esos países sigan organizando otros eventos de otras índoles. en este Sí, caso. pero ahí también incluso claro. viene la crítica específica de, ok, no tienen plata para todo lo que está pasando. Estamos hablando de deficiencias en educación, deficiencia en salud, deficiencia En salarios, en en calidad de salarios. vida. Digo, calidad de vida paupérrima y vos decís, no tenés plata para nada de esto, pero sí hay plata para que haya Construir un super estadios. mega estadio, para que venga una cantidad inmensa de turistas, para que hayan residencias, hoteles, lugares para recibir a toda esta cantidad de caudal de personas que van a llevar. Entonces yo creo que ahí está como también esa, si se quiere... Esa es la contradicción Bueno, por eso. social que Sí. existe, quizás, ¿no? En esto de que lo ve la gente que vive ahí. Yo veo de mucha gente que hoy está hablando del mundial, de las sedes que se está haciendo en México, Canadá y Estados Unidos. Y también es distinto, porque por un lado tenés una pantalla y por el otro lado tenés otra pantalla que también te emociona. Por no, eso. no estamos como denunciando al fútbol, no es eso, ni tampoco la FIFA, pero estamos como encontrando esas contradicciones de decir, porque después la crítica de la FIFA también cuál es. O sea, estos estadios que vos estás haciendo, estás derrumbando cosas
para hacerlo? ¿Le sirven después a la población o solamente sirvió para el Mundial? Es que Esas son las cuestiones que se están planteando sí. y que hoy en día empiezan a ser un debate, porque hace 10 años atrás no lo eran. Entonces Sí. por ahí creo que nos pusimos un poco más pillos, quizás. Sí, la verdad que sí, pero tenemos otro ejemplo también para ver un poquito esto también. Vamos a ver un spot publicitario 2010, Mundial Sudáfrica. En este caso es un spot publicitario de Teis Sport, que de este también lo tengo muy en la cabeza. Lo podemos escuchar un poquitito. Si me preguntás a mí, esto ya no tiene arreglo. Escúchame, en Estados Unidos vos ponés un pie en la calle y frenan todo, viejo. Acá, ¿sabés qué? Por ejemplo, en Suiza, aunque sigas trabajando, cobra la jubilación igual, hermano. Europa es Europa. Europa es Europa, pero acá no le damos nunca Un poco ninguna. acá lo que hace este spot es ejemplificar. Vamos a escuchar a personas de distintos países. También primero empiezan argentinos hablando como lo que pasa en Europa, lo que hay allá. Pero después se empieza a hablar de... aparecen extranjeros de todos lados, de Francia, de Alemania, de distintos lugares, que hablan sobre Argentina. Y hablan, dicen... vos no sabés, allá cuando juegan el fútbol con una media, yo los he visto. O sea, empiezan a hablar como de como de la Nuestra cultura. futbolera. Claro, Exactamente, de la cultura futbolera, cómo lo vive, cómo ganan Mira, partidos, aparte- cómo pierden, y lo resumen todo con es cultural. Y esa frase después termina siendo como es cultural, ellos son la pasión, es cultura, es su cultura, ellos viven el fútbol y los partidos de esa manera. Sí. Claro, para mí este es uno de los más lindos porque y lo podemos seguir viendo hasta ahora porque no es atemporal incluso esta publicidad, Sí. porque ¿quién no ha dicho tipo en Alemania levantan los papeles en el suelo? Claro. Y te dicen, che, escuchá, se te cayó esto y vos te quedás como, bueno, no puedo tirar, había sido. Y no podés tirar, la verdad, no estaría bueno que lo tires. Pero después como esta analogía de que siempre nos tildan como los más egocéntricos, que Sí. siempre queremos ganar todo, que somos recompetitivos y que realmente es una pasión para nosotros. Y que esto también es otro spot de Sudáfrica. Entonces como vemos estas controversias entre lo que es la publicidad de los mundiales con mucha unión y pasión y después por ahí las sedes Sí. con distintas controversias entre sí también. Entonces ahí es donde hacemos un poco el hincapié para después hablar del sport washing que bien lo nombraste hoy, así que perfecto. Sí, totalmente. Vamos con otro ejemplito. Ya viajamos a Brasil 2014 para ver uno de los spots que trajimos hoy, que es Héroes que nos inspiran. Héroes que ¿Podemos nos verlo, inspiran. Pitu? Otra vez el Mundial. Argentina. Otra vez el himno. Las expectativas. La pasión. Pero, ¿qué buscamos en verdad? ¿Qué es lo que nos apasiona tanto? ¿Qué buscamos en Ganar verdad? la ¿Se copa. dan cuenta? Porque hablan de himnos, hablan de expectativas, hablan de pasión. Vemos en el video lo que podemos ver es imágenes de figuras históricas de nuestro país, como el pibe de Tandil, que lo nombran, que es del Potro, el niño de la villa, Maradona, la chica que se enamoró de un príncipe por Máxima Sorreguieta. Qué perdón. apellido. Qué apellido. Bueno, Messi, del Potro, etc. Un documental, en este caso, un documental, sí, un documento gráfico, audiovisual, que habla de esto, ¿no? De la esperanza. Habla mucho de, fíjense en lo que hicieron ellos, que salieron de lo más bajo para terminar estando en lo más alto, de alguna forma. Yo creo que es un mensaje lindo en el sentido de que soñar con ser con ellos, te muestran de esa semillita de tener la curiosidad de intentarlo. O sea, por ahí no tener los recursos o estás en lo más bajo, pero pensar que esta gente también nació de ahí. Y un poco trayendo ya a colación qué sucedía en Brasil en este caso, fue un mundial que, si bien nos dolió en lo deportivo un poco, porque Sí. perdimos en aquella final, en el último momento, un país que ya lo estuvo pasando mal anteriormente, porque un año antes de llegar al mundial, Brasil estaba viviendo una serie de protestas sociales desde dentro de lo que fue el gobierno de Dilma Rousseff en este caso. Comenzó como un simple reclamo por el transporte público, el aumento del transporte público, se hablaba de 20 reales, pero algo que desencadenó mucho más allá. Hablamos de corrupción, hablamos de deficiencia en la salud, en la educación, entre otras cosas, y algo que termina siendo como la consecuencia de todo esto es seguir generando esta desigualdad social. Sí. A ojos del mundo estábamos viendo los estadios Maracaná, Corinthians, todos los estadios de Brasil, que siempre también Sí. se enarbolan como grandes estadios del sí. mundo, y al mismo tiempo tenemos estas protestas que
tocan a la gente, ¿no? Por Digamos. supuesto. Y O sea, que Brasil fue uno de los ejemplos más claros que traemos a la mesa, porque fueron ellos quienes empezaron a cuestionarse estas cosas, de decir, bueno, escuchaba, te estoy protestando hace 2 meses esta cuestión y vos te pones a plantar un estadio en un lugar donde no es poblado. Incluso tuvieron que desalojar a varias familias, ¿no? Para construir estos estadios. Entonces ahí empezamos a ver un poco las aristas donde nos interpela un poco el fútbol, más allá de decir, bueno, está bien. ¿Y quién exige estas cosas? La FIFA, obviamente. Ahí empieza otra vez la pregunta, ¿no? Es como, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Sí, pero aparte es como la primera vez en la que empieza a tener repercusión por parte de la gente, porque por Claro. ahí uno se lo puede preguntar, pero que la gente empiece que un poco es lo que está pasando actualmente, pero bueno, ahora podemos ver un Claro, poco más de vamos ejemplos, a ver. pero eso Por ahí también- empieza a cambiar, ¿no? Yo pienso que haya comenzado en el 2014 esta serie de protestas o de Sí. empezar a reclamar esta serie de casos, también va un poco por lo cultural, lo que hablábamos de lo cultural. Sí. Desde las mismas pasiones de que por ahí los argentinos, los brasileños, los latinoamericanos sobre todo, somos más de expresar en ese sentido. Sí. Por ahí eso fue un quiebre también para la gente de decir, che, está pasando esto, hasta ahora hacíamos oídos Sí. sordos, no veíamos nada, pero estamos viendo mundiales en países que tienen un detrás que no es muy lindo. O sea, vos estás viendo los 90 minutos de tu partido del día, todo bien, te estás tomando tu birrita, pero al mismo tiempo, fuera del estadio, te están cagando a palos o están protestando por lo que Sí, lo creo que uno consideran. de los ejemplos que por ahí más demuestra lo que termina siendo como el capitalismo a flor de piel que termina habiendo detrás de cada mundial, Claro, ¿no? porque no se trata solamente de construir estadios, estamos hablando de aeropuertos, infraestructura urbana, es como... Hoteles, se hace Hotelería, gastronomía. restaurantes, Para etcétera. nada, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Como en un año levantás lo que... Igual la FIFA, a ver, repito, no nos estamos cargando la FIFA, pero ¿qué significa la FIFA, no? Prestigio, turismo, evolución, cambio. Que vos seas sede de un mundial implica una cuestión también que vos decís, che, es sede de México. ¿Y sabes qué? Y que encima México, cuando yo vi esto dije, bueno, pero México aflora el narcotráfico, digamos, es muy inseguro. Y se volvieron a repetir estos discursos que sucedían con Brasil, porque Brasil también tuvo los mismos discursos de la inseguridad, del narcotráfico, de las favelas. Lo mismo que ha pasado en Sudáfrica, ¿no? Esto de la inseguridad, qué es lo que va a pasar con los turistas, ¿no? Como todo muy caótico. Sí. Entonces es como que te plantas dos realidades que son muy buenas a la vez, porque un poco te hacen reflexionar, entonces decir, bueno, va por este lado, ¿no? Sí, ¿no? Y además también pensar, ¿no? El gobierno, también el rol del Estado en cada uno de estos lugares en donde, ok, se va a movilizar toda esta cantidad de guita para que todos los que vengan tengan comida, lugar, y entra mucha plata también al país, o sea, también representa un corredor turístico en ese sentido y económico para cada uno de los países, pero eso no quita que sigas teniendo desigualdades, sigas teniendo salarios bajos, sigas teniendo mala educación, ¿entendés? Entonces al final yo creo que esa también es la parte como que genera esa indignación por parte de la gente. Sí, ¿no? que no solo se trató el Mundial, sino después se hicieron los Juegos Olímpicos también. O sea, Sí. todo lleva a que la situación del país no fuera la mejor. Pero vamos a ver otro videito también del año 2014, del Mundial 2014, en el que tenemos como protagonista, en este caso, al Papa Francisco Epa. y otra vez a la religión, en este caso. ¿Qué lugar también Brasil en la religión? Ujú. O sea, El Señor hoy los llama, a vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno. Nos pide que seamos sus discípulos, que juguemos en su equipo. Volvemos un poco a esto del mensaje, como le decíamos antes, el mensaje individual de te quiere a vos, te quiere a vos, te quiere a vos. Veíamos imágenes de la Jornada Mundial de la Juventud, en este caso en la que participó el Papa Francisco, y una de las frases que a mí más me llamó la atención y que la guardé para traer a la mesa es si un argentino hizo esto, de reunir a tanta gente, imagínate 23. Volvemos a apelar a este sentimiento de unión, de reunirnos todos a ver el Mundial en este caso, volviendo un poco a la idea de esta contradicción que hay de mientras vos estás disfrutando, estás afuera del estadio, estás viendo, estás vibrando los colores y demás, estamos olvidando que detrás de ese mismo ejemplo que te da de la Jornada Mundial de la Juventud, sí. ya estaban en época de protesta, ya estaban en época de apelar a lo que era necesario para ellos, a buscar
protestar por la desigualdad social que estaba viendo en este caso. Igual vemos cuántos después ya estamos viendo y la analogía con la religión es... Constante, van de la Me mano, parece van de la mano. La frase, el fútbol es religión y la FIFA es la iglesia, un poco asociándolo a lo que significan las entidades públicas, es como que cada vez lo vemos más notorio, ¿no? Porque tenemos un spot con un discurso súper lindo que te emociona, que te llena, que la alegría, que la Argentina, que esto, que lo otro. Y por el otro lado, hay una mano, si se quiere, negra, o una mano. Después vemos otras cuestiones, ¿no? Después vemos una si es mano, negra o no. Claro, la famosa mano negra no es racismo, por favor, no me cancelen. Pero tiene que ver un poco con esto, ¿no? Y cada país... tenía que afrontar también esos gastos, ¿no? Y debe ser difícil que la FIFA diga, che, mirá, vamos a hacerlo ahí el próximo año, tipo, y que vos te quedes tipo, ¿qué hago? ¿Le decís que alguien le puede decir que no a la FIFA? Ahora pregunta. Pero alguien le pregunto, ¿es opción decirle que no a la FIFA? Recordá que para un país que ser sede de mundial es muy positivo porque significa un fangote de guita que va a entrar a tu país, ¿entendés? Una cantidad de turistas va por ese lado también. Entonces juega demasiado lo económico ahí, más allá de eso, o sea... Es que por eso digo, o sea, es como también tiene que ver un poco lo geopolítico. Y en esto que lo acabas de decir muy bien, me das el puntapié perfecto para hablar de Rusia 2018, porque es uno de los casos más interesantes a raíz de lo que fue en Brasil, pero es distinto. Porque si bien Rusia no estaba atravesando tantas desigualdades sociales, obviamente todos los países tienen crisis y tienen cosas de que quejarse, había más tensiones en Occidente y un aislamiento internacional entre Rusia y todo lo que había pasado con Estados Unidos y Europa. Entonces el Mundial se centra en Rusia para que Rusia tenga una apertura mundial de calidez. Y Rusia de base de frío, o sea, vos decís, ¿cómo me vas a vender esta historia? Bueno, te pongo un Mundial. Y acá vamos a ver por ahí el spot que lo va a referenciar muy bien. Pete, ¿podés poner? Entre los jugadores y los hinchas tenemos un viejo contrato que dice así: nosotros dejamos la vida y ellos alientan sin parar. Pero cuando hay dudas, hay que hablarlo de frente. ¿Qué pasa, muchachos? A veces parece que no quieren venir. En sus equipos hacen 30 goles y acá nada. Vamos, ¿qué más? Fui con la Cupé Fuego hasta Río para alentar. 4 días tardé. Bueno, fuiste porque jugamos la final, ¿no? 3 finales perdimos. Bueno, ahí estamos viendo un poquito. Obviamente el protagonista es Oscar Ruggeri. Lo conocerán porque él jugó con Maradona, obviamente, cuando Maradona era lo que fue. Porque bueno, que en paz descanse. Pero bueno, acá vemos ya la publicidad fría, ¿no? Paraguas, llueve, están todos tapados. Hace una alusión, ¿no?, a lo que es Rusia, que esa imagen mental que uno tiene de Rusia, porque ¿qué hacen las publicidades? También juegan con nuestro imaginario, juegan con nuestros sentimientos. Sí. Entonces acá él dice, se ve que ya estaban muy de moda los memes, en una parte dice, dejen de hacer memes, pero son graciosos, no sé qué, y no sé qué, y ahí él les va a dar un discurso motivacional de que los jugadores son quienes van a traer la copa a casa, y de nuevo le unió la religiosidad que Dios, no sé qué, nos puso a todos. Lo mismo que venimos viendo hace 3 spots. Pasa lo mismo acá, nada más que acá están abrigados. Y acá vemos cómo todos se levantan, aparece Messi, y vuelven a este sentido nacionalista de decir, vuelvo a hacer todo como antes, ¿no? Antes de perder estas 3 finales, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Y ahí es lo que Rusia contraataca, porque, como bien les dije, por ahí el tema de Rusia no era tanto las desigualdades sociales que habitaban los ciudadanos en ese país, sino que tenían que ver con las tensiones sobre los derechos humanos y las libertades civiles de ellos. Porque no había tanta libertad de prensa, había persecución, opresión sobre opositores políticos, todo esto alrededor del gobierno de Vladimir Putin, obviamente, y los derechos de la comunidad LGBT. Esto es muy importante porque Rusia estaba en un auge muy duro, ¿no? De esto de no existe el matrimonio igualitario, la tradicionalidad, la conservación, etcétera, de todo lo que tenga que ver con la reproducción de vida. Y no había inclusión y había mucha discriminación. No sé si se acuerdan noticias de muchos homosexuales asesinados en esa época en Rusia, que eran bastante fuertes, pero que lo reproducían en todos lados. Y también Rusia tiene una particularidad con el fútbol de que termina siendo muy racista. En todos los mundiales se lo vio de esa manera. Entonces, ¿qué hizo Rusia para decir, bueno, ¿saben qué? Todo lo que están diciendo de mí es mentira. Voy a traer el mundial a casa. Y para acá, que vean que no está tan mal.
tan mal no estoy. O sea, yo dejo entrar al futbolista. Ustedes fíjense después qué hacen. Pero fíjate cómo... Pero no venía con esto que veníamos viendo de otros países como Brasil y Sudáfrica, que ya eran países tercermundistas, si así se quiere, por todo el tema de desarrollo y calidad de vida que por ahí estaban pidiendo los ciudadanos, sino que ellos querían llevar el fútbol, pero como una opción más de ellos de ser los mejores, porque para ellos todo lo que estaba sucediendo en su país, más allá de las tensiones entre Oriente y demás, estaban bien, porque Rusia quizás no necesitaba un mundial para ser visto en general, digamos. Y acá tenemos el siguiente spot que lo demuestra muy bien agarrando este discurso de LGBT. Señor presidente de Rusia, nos hemos enterado de que su país no admite las manifestaciones de amor entre hombres, pues estamos en problemas. Venimos de un lugar donde es común ver a un hombre llorar por otro hombre. No es tan fácil convivir conmigo. Quizás a usted lo espante ver un tipo agachado frente a otro, pero para nosotros es normal. Tan normal como que se revuelquen por el pasto. Ahí estamos viendo cómo agarraron la homosexualidad y le hicieron publicidad muy bien, digamos. O sea, es buenísimo. Y bueno, mandamos saludos a Che, que están tipo muy apasionados. Juanchi Acosta, te mandamos un saludo al chat. Que él muy bien lo dice. También era una parte donde la selección estaba muy fría, ¿no? El pecho frío era Messi, que no sé qué, que el mundial te lo tenés que traer vos. Fíjate, si agarras la copa y le trae para casa sin jugar. Hace algo, Messi, porque no te vamos a bancar toda la vida, te digo. Hasta que, bueno, nos trajo la copa y ¿qué? Messi trajo se le dio. Messi, mejor de mundo. De repente las comparaciones con Maradona se terminaron. Insoportables, pero bueno. Ahí un poco, y ahí es donde traigo el concepto nuevamente del sport washing. ¿Qué es el sport washing? Es un concepto que nació alrededor del 2015, no tiene un autor concreto, pero se popularizó en 2018 justamente con Rusia, donde Rusia lava su imagen y es el mejor país para que se juegue al fútbol. De repente, es como uno de los países élite para que vaya el fútbol y sea profesional. Incluso después de esto se profesionalizó mucho más la carrera del futbolista. Entonces, el sport washing viene de ser un lavado de imagen, viene del término inglés sport. Sí. Ay. Me agarró me atacaron. Sí, el sport, deporte y washing de lavado. Sí. Claro, perdón. Esto... Acá es donde vamos a ponernos un poquito más duros. Después de ver toda esta historia de los mundiales y qué estaba pasando en cada nación, si se quiere. ¿Funciona hoy el lavado de imagen para un país o una persona teniendo tanta visibilidad en redes sociales? Porque algo que fuimos comentando en la mesa fue que quizás estas cosas no eran tan notorias, pero hoy sí lo son. Tiene que ver las redes sociales, tiene que ver que debatimos más entre nosotros, tiene que ver como que ya no somos tan boludos y nos toman el pelo. Para mí, no en todos los casos se da tanto este sport washing. Sí, en el caso de Rusia es muy obvio, es muy alevoso, pero más que nada por una situación de discursos del presidente de este estado, ¿no es cierto? Y de toda esta situación que mencionaste de represión. No siento que sirva de nada, sinceramente. Siento que es muy alevosa. Primero, por un lado, es muy alevoso la intención. Por parte, en este caso, del Estado, porque acá sí se nota mucho el esfuerzo del Estado por decir, mirá, nosotros nada que ver con lo que dice la gente de afuera. Pero por otro lado siento que no sirve de nada, porque hoy en las redes sociales, digo, todos estamos enterados de lo que sucede en todas partes en el mundo. Digo, para mí no sé si termina de funcionar como lavado de imagen, incluso al contrario, siento que lo que termina haciendo es poner foco en un lugar, como lo que está pasando hoy en día, por ejemplo, en México, como una de las sedes del Mundial. Sí. Hay muchas personas que capaz que no sabía lo de las desapariciones que hay en México, y hoy, como es una de las sedes del Mundial, la gente sí toma notoriedad al respecto. Más allá de que también se puede enterar por redes sociales, creo que lo que hace esto es poner el foco, iluminar toda la atención, lo aún bueno más, y lo malo. Pero para mí más. lo ilumina distinto. Quizás hay muchos periodistas internacionales que critican a la FIFA desde este lugar, ¿no? De quién se adapta a quién. Si el país a la FIFA o la FIFA al país, digamos, que ya vemos claros ejemplos de que es el país que se adapta a la FIFA. Sí. Y ahí empiezan las críticas por ahí a la FIFA y a todos los roles de corrupción que se vieron en un documental que salió hace poco, hace 2 años atrás, antes de Qatar. Que Qatar también es un claro ejemplo, ¿no? Que vimos que levantaron ciudades enteras. Chico, por Dios. Para poder, y que hoy en día eso se traduce como el trabajo del inmigrante, ¿no? Explotado. Entonces era como, bueno, son como muchas cosas, porque ahí es donde entra el fútbol como una unión entre estas controversias. Porque después aparece un tipo como Messi, con una historia
que vos decís, tipo, te conmueve la historia que tiene. Hace 3 goles en 40 minutos y decís, ¿cómo no me voy a levantar a celebrar esto y a emocionarme por esto si también es parte de lo que soy? O sea, no es como una denuncia en el fútbol, en la FIFA, pero es esa contradicción que nos mantiene vivos también un poco. Sí. Yo creo que además de las redes sociales que veníamos comentando, yo creo que inclusive los propios protagonistas están alzando la voz. De hecho, un claro ejemplo habrá sido jugadores de Irán, por ejemplo, protestando que ellos están con sede en México y tienen que viajar a Estados Unidos a los partidos del grupo y el mismo día tienen que volver porque el Estado no les deja permanecer ahí, ¿entiendes? Me hace por reír todo porque me hiciste acordar a un meme que acá empieza el tema del humor negro. A ver. Cuando están relatando y dicen, me voy a cagar de risa cuando se llegan a cruzar Estados Unidos e Irán y dice bombardeo de Estados Unidos a Irán. Sí, por favor, al relator, por favor, si llegas a decir eso, yo te juro que te pago el sueldo de por vida. Escuchá, si querés. El día que era como que la realidad termina cruzándose en esas cosas. El día que ¿El de Francia y Senegal? Claro, ¿Lo escucharon? Sí. No. Francia 1 y Francia 2. No. Terminaron de jugar los países africanos. Senegal le encajó el tipo, Senegal. No puede ser, lo quiero mucho. No, lo quiero encima mucho. ayer también lo estábamos viendo con el Dios. operador al partido Francia-Senegal y era como, bueno, Francia A y Francia B porque corran la bola. Sí, en Argelia juegan también, en masa, boluda. pero son todos. 13 de los jugadores de los que estaban jugando en Argelia eran franceses, chicos. Sí. Sí, te juro. Y O sea, Tal cual, bueno, tal bueno. cual. todo bien, pero... Y ahí vemos también el tema de los inmigrantes. Como que el Mundial abre las puertas por ahí Sí. a sentarte a poco a debatir desde este lugar y decir, bueno, che, o sea, está bien, la FIFA corresponde desde este lugar porque es una mano, venimos, ¿qué hace esa mano? Pero también o sea, yo me pregunto, el día que Argentina sea sede, ¿nos preocupamos? Escuchame, Es que ya lo- muy mal. ya lo va a hacer. Traigo a colación algo que dijo Juanchi acá, que viene muy al tema. Dice, un gran ejemplo de ese lavado de imagen fue el Mundial de Argentina en el 78, donde justamente se intentó lavar la imagen de la dictadura, dando esa imagen de los argentinos estamos todos unidos. Incluso lo estaba pensando también, porque es cierto, digo, ya lo hemos vivido incluso en nuestro mismo país mucho tiempo atrás, en donde vos decís, no sé, está pasando todo lo que el país se está cayendo literalmente a los pedazos, pero ay, el mundial, ay, la pelotita, La unidad. tipo, ay, los argentinos están reunidos, ¿entendés? Entonces, como este desfasaje entre lo que está pasando en el país y lo que está pasando en nuestro chat, porque no te olvidamos. Nos amamos a vos y a Felobo. Hola, Noa, hola, Felobo. Y Felobo también dijo algo que está bueno, no lo estoy encontrando, pero como que tiene que ver con esto también de que bueno, más allá que nos criticó por la remera argentina, que está lavada nuestra remera argentina, obviamente. Y nos vas a ver con este uniforme de acá hasta en Argentina, o gana o pierda, porque lo dijimos ayer, pero vos no nos prestás atención, Vamos eso a es lo ver que cuánto pasa. dura. Pero bueno, gracias por estar del otro lado, los amamos. Los queremos. ¿Y qué opinan? Por ejemplo, Uruguay, que es lo que le criticábamos ayer, ¿no? O sea, se le critica las 4 estrellas. Porque bueno, sí, diplomacia, burocracia, lo que ustedes quieran, pero es lo único que le podemos criticar a Uruguay, porque Uruguay no es un país que de última se saben todas estas desigualdades, como por ejemplo lo que fue Brasil, lo que fue Sudáfrica. Claro. Si Argentina, repito, llega a venir, ¿nos alarmamos? ¿Nos ponemos felices? Yo quiero saber... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a...? ¿Hay estadios acá para hacer eso, por favor? No sé cómo van a hacerlo, porque no sé si se acuerdan que para el 2030 los primeros partidos van a ser en Argentina, Uruguay y Paraguay. Por lo del centenario. No sé cómo van a hacerlo. No sé dónde van a hacerlo. Premio o no sé cómo castigo. estaremos como país. Premio o castigo, pero me Premio o pregunto castigo. cómo estará Bueno, Noa, pero llega a venir la FIFA acá en Argentina y yo creo que es otra chinche más para agrandarnos. Así que yo me podré cargar la FIFA y todo lo que ustedes quieran, pero tiene que ver un poco con esto que estábamos hablando, ¿no? Sí, totalmente. Y que aparte, o sea, nosotros, me acuerdo de esos años donde realmente, como dice Juanchi, era una Argentina fría, pero por una cuestión de que los jugadores eran un poco pecho frío menos Messi. Ya repito, el Pocho Lavezzi, mira, yo te tengo montado en un huevo, te odio con toda mi vida. ¿Por qué lo odiamos a Lavezzi? Boludo, Por para que Lavezzi. pase una pelota y sos hijo de su madre, boludo. Una te pido que pases, una. Lo odiamos a Lavezzi. Y sí, Y al Pipita Higuaín. No, El Pipita Higuaín. no, porque hizo 3 goles también, así que yo no te voy a permitir. Podrá hacer un croto a veces, pero hizo 3 goles cuando Escúchame, tenía que hacerlo. Pero hacen todo lo mismo. Me vuelve loca cuando se empecinan con un jugador porque tuvo un mal desempeño y después viene, gana y... es lo mismo que pasó con Messi, boludo. Tipo, es un perro jugando. ¿Sabes qué? Y acá me voy directamente del tema de que estábamos hablando. Me gusta que critiquen a jugadores como critican